Hola, hola, Cosmolockers, Cosmolocos, Cosmolocas, ¿cómo estáis? Bueno, está conmigo Antonio Polito. Hola, Antonio. ¿Qué tal, Andrés? Aquí listo para hablar de Tauro. Pues allá vamos. También está Mati Flores del Viento. Hola, Mati. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, ya los conocéis a los dos del último vídeo de Redescubriendo la Astrología. Hemos empezado esta sección de Redescubrir la Astrología. Empezamos con Aries, que estará enlazado el vídeo por aquí para que lo volváis a ver si no lo habéis visto. Y hoy vamos con Tauro. Estamos en temporada Tauro, así que vamos con él. Y bueno, yo como para empezar, sí que me gustaría decir una pequeña introducción. Nosotros tenemos esta perspectiva en la que no solo utilizamos la astrología para aprender sobre el ser humano y su psicología, sino también para explicar la vida. Antonio Polito, por ejemplo, se centra muchísimo en el recorrido de las estaciones, ¿no? Y cómo desde la Tierra, a través de la observación del cielo y de la naturaleza cambiando, pues tenemos eso, ¿no? Tenemos esa experiencia de poder describir el zodiaco y nos da más datos. Y Mati y yo quizá nos centramos más en cómo el sistema solar, en su despliegue de energía, ¿no? Y el paso de planeta a planeta, también nos está hablando de esa configuración, ¿no? Que literalmente, ¿no? Para nosotros aprendemos viendo cómo se relaciona pues, el Sol con Mercurio, después con Venus, y que hay también un despliegue. Y bueno, y todo está bien. Es decir, que podemos en algunas cosas coincidir, en algunas cosas no, pero lo importante es que cada uno desde su punto de vista, inspirándose, como que podríamos inspirarnos en símbolos, en mitos, en lo que fuese, pues cada uno toma de aquello que ha estudiado, de aquello que ha investigado para profundizar en cada una de las energías, ¿no? Y que eso al final nos sirva al ser humano para encarnar más, pues ahora Tauro. Yo creo que también estamos en este cambio que ha habido de Urano en Tauro a Urano en Géminis, también me da la sensación de que estamos en una época en la que la inteligencia no es tanto acumular, ¿no? Como yo poseo, yo tengo mucha inteligencia, yo tengo mucha sabiduría. No deberíamos entender la inteligencia como acumulación memorística, sino quizá más como un contacto, ¿no? Esto que hacemos en estas conversaciones para mí es bien geminiano o bien de Urano en Géminis, de decir, no es lo que yo poseo aquí en mi archivo, lo que tú posees aquí en tu archivo, es el contacto, que hace un chisporroteo y en el contacto sale una cosa nueva, ¿no? Entonces eso me parece interesante como experimento que estamos haciendo. Así que nada, pues lanzo la primera pregunta. Bueno, ¿qué es para vosotros Tauro? Hacemos sencillo. Bueno, si quieres esta vez empiezo, pues. Gracias. Bueno, antes que nada, cuando decimos Tauro, para mí es un arquetipo, ¿no? No es una persona. Cuando estudiamos una carta natal, hay algunas personas que se identifican con el zodíaco empezando desde Tauro. Bueno, ese es mi punto de vista. Es decir, por eso es que al hablar del signo Tauro, yo no me refiero a una persona, sino quizás la parte de una persona. O sea, Tauro puede caer en casa 1, casa 2, casa 3. En Tauro puede estar el Sol, puede estar Mercurio, Venus, Júpiter, cualquier planeta. Para mí, Tauro es un territorio del cielo que no solo tiene el significado, sino ese significado lo aporta a cualquier cuerpo que lo ocupa. Y eso se usa en la interpretación astrológica. Pues entonces, Tauro es un poco lo que está pasando ahora. Es la mitad de la primavera. Y la mitad de la primavera se le llama signo fijo, pero creo que lo fijo no es porque no se mueve, sino lo fijo es porque es la mitad de cada estación, es como el apogeo de la estación, donde se define y se asume el significado. Tauro es el esplendor de la tierra, es el momento en que la tierra está más bonita, está más productiva, da mucha esperanza porque los árboles, las plantas están llenas de flores que están a punto de convertirse en frutos y bueno, hay una sensación de que no me va a faltar nada, ¿no? Y de que la vida es bella y que puedo estar tranquilo y que
me siento que, bueno, si no es hoy, es mañana, pero alguna frutica podré recoger, ¿no? Y como eso es para toda la vida, no solamente para mí, sino es para todos los seres vivos, por lo tanto, si en vez de ser vegetariano soy un cazador, también tendré más cacería, porque habrá más animales comiéndose las fruticas que de los cuales yo me puedo alimentar. Esa es la triste historia de la cadena alimenticia, porque cada uno se alimenta de otro. Así está hecha la vida, ¿no? Y después seguimos con otras cosas. A mí me trae algo como de esto que decís, ¿no? Una suerte de abundancia, de, de materialización también, ¿no? Y es muy concreta. Algo que se me viene es eso, ¿no? Como la concretitud con que se presenta, porque me parece que es ineludible, tanto como decís, el hemisferio norte y el hemisferio sur, acá es otoño. Uno podría asociar más tranquilamente el otoño a una cuestión más escorpiana, ¿no? El opuesto complementario. Las hojas se caen, todo parece estar muriéndose, de alguna manera, entregándose, transformando, perdiendo algo. Y como los opuestos en algún lugar son lo mismo. Los Y opuestos. Sí. claro, entonces pienso también cómo acá se vive la energía taurina en cuanto a la tranquilidad que ocurre en el otoño, la paz, la vida que hay en ese compost que se genera en esas hojas cayéndose, no hay vida. Digo, me parece que en esa muerte que existe ahí empieza a haber otra vida. Digo, otros organismos tienen la posibilidad de progresar, que por ahí no son tan evidentes. Y de vuelta digo, me parece que podremos hacer una asociación tranquilamente con Escorpio de eso. Si Y tú ves que la vida se va, la comprendes, porque al irse la reconoces, la identificas. totalmente, sí, totalmente. Me gusta mucho eso. Pienso en eso de lo que de alguna manera se asienta. Y de vuelta vuelvo a decir como traer esto del signo fijo, que me parece que estamos los tres bastante en desacuerdo con la palabra fijo en algún punto, porque lo fijo es raro, como que es inexistente en el universo, nada es fijo. Sí, estaría bueno en algún momento pensar una palabra, para mí las palabras son muy importantes. Capaz que cuando pensemos Géminis podemos empezar a cambiar esa asociación, ese acuerdo que tenemos con respecto a lo fijo. Habíamos planteado magnético en algún momento, pero magnético también tiene una cosa como de que da, pero también repele. Es interesante porque Mercurio, que para nosotros es, para Andrés y para mí, el regente de Tauro, tiene una función con el Sol que es muy similar a eso, como que permite y no permite pasar la energía electromagnética del Sol, es decir, de alguna manera repele y de otra manera deja pasar, y de alguna manera se ve súper atravesado y de otra manera dice no, esto es gracias a la capa de grafito que tiene alrededor de sí mismo. Me parece que cumple una función bastante taurina de dejar pasar el mensaje y no dejar pasar el mensaje que después va a ser comunicado. Pero el mensaje en sí mismo, de que el mensaje es materia, que la voz es materia también, la voz ocupa espacio, el sonido es materialidad. Y para traer una palabra que me parece que es súper taurina, que también la trajiste Antonio en un momento, que es inercia. Y Mercurio es inerte, justamente. Eh, Está absolutamente condicionado por el Sol, no tiene agua, no tiene atmósfera, es decir, no tiene aire, no tiene volcanes. Su grado de inclinación es 0,01, o sea que es el más derecho de todo el sistema solar. Y sus estaciones se ven regidas exclusivamente por la cercanía o por la lejanía del Sol, que tiene una órbita la más excéntrica de todo el sistema solar. Cuando está más lejos está 1,5 veces más lejos que cuando está más cerca. Como datos que me parece que como algo que tenemos los tres en común es que nos regimos en definitiva por la naturaleza, así sea por cómo rigen las estaciones, nuestra vida acá en la Tierra, y así como estamos investigando los astros en el sistema solar. Desde ahí estaba pensando con lo que comentaba Mati, precisamente que
claro, nosotros defendemos mucho la idea de que Tauro es la base de la comunicación que luego acaba en Géminis, ¿no? Como que luego se forma la palabra, pero lo primero es el canto, el gemido, el sonido, ¿no? Y me hace gracia eso, que Tauro rige la garganta, ¿no? Y que en realidad en la garganta también es donde tú puedes hacer el sí y el no, ¿no? Como la bisagra que genera el cuello, y también ese es el paso, ¿no? O conduce o no conduce el mensaje, ¿no? Como que podríamos decir, algo emerge en el cerebro, Aries, o quizá en el corazón, Leo, ¿no? Y quiere ser trasladado, y lo primero es un sonido o una sensación que quiere ser emitido, y eso pasa por aquí. Y se habla mucho de que el control viene desde ese lugar, ¿no? Desde ese punto. Entonces, Tauro está en la emisión de voz, y la emisión de voz es cuerpo, y decide ahí si sí o si no. Y entonces ahí también tenemos hasta la dualidad. El cuello, donde se dice sí o no, es como lo bueno y lo malo, ¿no? Que nosotros pensamos que la dualidad nace con Tauro porque es el signo del cuerpo, entonces donde se separa el cuerpo del espíritu, y también donde podemos empezar a ver formas, y las formas son recortes. Es decir, son recortes de la realidad, y ya cuando recortas la realidad estás empezando a ver, incluso podríamos decir, el sujeto y el objeto, ¿no? También por Tauro podría ser la primera idea del objeto, o de la causa y la consecuencia. O de el hecho de recoger frutos es yo estoy generando una causa y genera un resultado. Entonces, lo taurino con la emergencia de la Tierra es la idea mecánica de lo que producimos, ¿no? Y se genera esta cosa de lo activo y lo pasivo, ¿no? El sujeto y el objeto, ¿no? La causa y la consecuencia, como todas estas dualidades. Y yo también, ¿no? Como que todos estamos criticando la palabra fijo porque no hay nada fijo en el universo. Es totalmente cierto. Al final todo es transformación, y a mí me gusta mucho verlo más bien como si fuese una planta. Una planta está fija en que lo único que hace es crecer, 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 ¿no? Como si estuviésemos en su pensamiento, a lo mejor lo único que diría es quiero seguir creciendo, quiero seguir creciendo. Y tú la ves estática, ¿no? Si tú te fijas en una planta, parece que no se mueve, pero en realidad está todo el rato alimentándose de las raíces y creciendo, ¿no? Entonces hay algo con una especie de, es más una constancia, ¿no? Que podríamos llamarlos los signos constantes, más que los signos fijos. Y por sumar también al tema, que yo creo que Politon nos ha comentado antes que quiere ahondar un poco más en el tema del hemisferio sur, a mí me gusta pensar si Tauro tiene que ver con recursos en un sentido filosófico, en un sentido, bueno, como yendo ¿no? al mensaje de recolectar recursos, ¿no? Es decir, un momento de que se van generando los frutos, como es la primavera en el hemisferio norte, es un momento de recolecta de frutos. O puede ser un momento como que tienes ganas, ¿no? O ya vas pudiendo recoger flores, etcétera. Pero en el fondo, en otoño, recoger frutos o recolectar recursos es súper necesario. Como que sería un momento de recolectar provisiones. Y aquí me planteo si a lo mejor hay algo con que en el hemisferio sur se vive Tauro más desde el ser humano teniendo, o también los animales teniendo que confrontar al invierno, y entonces hago acopio, ¿no? de esos recursos. Y también lo que decíais, la cercanía a la muerte, que decía Antonio, te hace apreciar la vida, la abundancia. Y en realidad, también ha dicho Antonio que en este momento se están formando los frutos, pero también los frutos están débiles. O sea, ahora podrías morir. O sea, si un fruto está naciendo ahora, yo con un dedo hago así y lo mato. Es decir, que Tauro siempre tiene la muerte persiguiéndole, podríamos decir. Y lo mismo pasa en otoño. En otoño está más la muerte que se acerca, pero también valoramos más el fruto. También, por supuesto, podríamos decir que hay frutos como, no sé, las calabazas, que son más de otoño. O sea, también su otoño tiene su crecimiento, ¿no? Como que podríamos también reflexionar en eso. Detallecito con eso, que también en otoño queda de pie lo que más fuerte está en algún punto. O sea que es algo taurino dentro de los escorpianos en algún punto. Que me parece importante traer, que es
cómo nosotros tres pensamos que se ha originado la astrología, es decir, de qué manera existe esa parte en el cielo que tiene significado. Desde mi punto de vista, la astrología es fruto de analogías, de relaciones. Es decir, aquí pasa, en el cielo pasa que el sol está ahí, en esa parte del cielo, en la tierra pasa que la primavera, pues la tierra está en su esplendor, ¿no? Y eso en el hemisferio sur no ocurre. O sea que yo entiendo que cada concepto no puede entenderse sin su contrario. Entonces, si estamos en el esplendor de Tauro, tenemos que entender lo que sería lo contrario al esplendor, la consumición o la muerte, ¿no? Que tampoco es muerte exactamente, digamos la transmutación, ¿no? Sin embargo, si Tauro tiene que ver con ese esplendor de la naturaleza y esa abundancia, si tú, Mati, sales de tu casa y sales afuera y tú no ves eso a tu alrededor, o sea, no lo estás viendo. Si vivieras 500 años atrás, no lo estarías viendo en los actos, porque estarías preocupado por cultivar la tierra, ¿no? Y ahora tú estás preocupado por, no sé, ejercer el teatro o la astrología, porque estamos en otra época donde se ha diversificado las labores humanas, pero hace mucho tiempo atrás, las labores a lo largo del año estaban muy bien definidas. O sea, en Tauro se hace tal cosa. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Tengo una pequeña explicación que la voy a resumir y después me gustaría que me la comentara. Estuve investigando un poco y hay dos conceptos que quiero traer. Uno es el concepto del inconsciente colectivo. Hasta tomé unas notas. Inconsciente colectivo es una estructura de la mente inconsciente compartido por todos los seres humanos. O sea, todos nosotros compartimos ese inconsciente colectivo. Es una herencia psíquica universal. Contiene arquetipos, símbolos, memorias ancestrales. Memorias ancestrales. Es común a toda la humanidad. Está compuesto por arquetipos que modelan la experiencia. Y este es el punto clave. O sea, se origina a través de experiencias pasadas adquiridas durante generaciones. Entonces, ¿cuántas generaciones lleva tus antepasados, Mati? No pareces tan indiecito, tienes tus características españolas. No, quédate tranquilo. Entonces, En Argentina tuvimos una gran inmigración europea durante muchos años. Entonces, yo averigüé eso también. Mira, el Homo sapiens habita Europa, que es un poquito, digamos, el eslabón de la evolución humana que está como más cercana al hombre actual, ¿no? En Europa hace 300.000 años. Hay que ver en la cara, ¿no? O sea, ¿cuántas generaciones son esas? Entonces, 300.000 años viendo el esplendor de la naturaleza. En el mes de abril son suficientes para entrar en el inconsciente colectivo. El colectivo se forma a partir de experiencias pasadas, transmitidas a través de las generaciones de 300.000 años. Entonces, la gente, el habitante del norte que ha ido al hemisferio sur, ¿cuántas generaciones tendrá? Si América fue descubierta en el 1500, en un siglo hay más o menos 3 generaciones. Estamos en el siglo XXI, 6 por 3, 18 generaciones. O sea que tú tienes 18 generaciones viéndolo al revés. En cambio, lo que estamos viviendo en el norte, saca la cuenta. 300.000. O sea que el zodíaco, como visto desde el norte, se ha integrado, se ha asimilado a las culturas del norte. Entonces, ¿qué está pasando en el sur? Que ustedes llevan algo interiorizado que inclusive está en las células, está en las neuronas, porque es hereditario y se tiene que hereditar a través del ADN, tiene que estar en las células, ¿no? Aquí hay una especie de incoherencia, ¿no? O sea, Tauro
te dice a través de tus células y de tu inconsciente, te da un mensaje, y en cambio lo que ves afuera en la naturaleza es lo contrario. Pues intentas acoplarlo, intentas entenderlo, y es un poco como estamos hablando hace poco, ¿no? Pero creo que la fuerza del inconsciente colectivo está ahí. Y creo que no sería malo, sería toda una experiencia. Empezar a pensar que en el sur, pues Tauro es el mes de octubre, octubre y noviembre, porque es cuando el mensaje está en la naturaleza. No está en el inconsciente colectivo, sino está en la naturaleza. O sea, aquí tenemos un problema importante. Picante. Picante, Antonio, estás Picante, ¿no? picante. Me gusta. Yo creo que sí, o sea, y acá es un debate que podemos entrar, yo siento que hay que más o menos darle una rienda, pero mucho, porque no podemos, está bueno debatir sobre qué es Tauro y cómo nos atraviesa, pero sí me parece que hay que tener en cuenta acá una gran diferenciación, que para mí son los planetas interiores a la Tierra, es decir, de la Tierra hacia el Sol, incluido el Sol como astro, que sí creo que regirían un poco más lo que vos estás comunicándonos, porque realmente se rigen mucho por las estaciones esos tres planetas. Ahora, yo voy al hemisferio norte y Plutón está en Acuario. Y estoy acá y Sí. Plutón está en Acuario. Entonces, hay algo de los externos al círculo de la Tierra que para mí tienen que regir algo un poco más colectivo y social. Y ahí sí podemos plantear que puede llegar a haber cosas en común en esto, Plutón en Acuario, en Urano en Géminis, en Saturno en Aries, que cuáles serían las características que tenemos en común tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur de esa energía y cómo la encarna cierto planeta. Porque también es eso después. Nosotros estamos tratando de estudiar Tauro por sí solo, pero la aposta es que Tauro por sí solo no existe en ningún momento. Y incluso vos mismo, Antonio, en tus explicaciones con respecto a la personalidad zodiacal, integrás a todos los signos dentro de uno, porque uno no es sin los otros. Entonces, bueno, es un debate largo, me parece. Me parece que amerita casi que un video solo para eso. Bueno, no sé si un video o muchos. O muchos, Casi, sí, casi que totalmente. una revolución astrológica. Totalmente. Sin embargo, lo resolvamos o no lo resolvamos, la astrología pues sigue funcionando, pero sí es interesante entender el origen, entender las particularidades de su funcionamiento. Porque aquí estamos hablando de que todos, vivamos donde vivamos, tenemos ese zodíaco, esa visión norteña del zodíaco adentro. Porque el inconsciente colectivo que se ha formado a través de miles de generaciones ha decidido que pues el mes de mayo, finales de abril y mayo, es Tauro. Digamos, lo que empecemos a decir de Tauro, vale, está bien. Porque es el que llevamos todos en la sangre, ¿no? Es el zodíaco que llevamos internalizado. Pero visto desde este punto de vista, el zodíaco está adentro. En cambio, hay otra corriente de pensamiento que dice, no, hay una energía celeste que nos llega de alguna manera misteriosa y cuando nacemos nos identificamos con el mensaje que llegó desde Tauro, desde allá arriba llegó el mensaje aquí. Esto sería una concepción totalmente causal, o sea, hay una causa en el cielo que nos llega. En cambio, la otra concepción se basa en analogía, en experiencia repetida, en condicionamiento psicológico. Condicionamiento psicológico larguísimo, tan largo que ha llegado al ADN, pues. Para añadir algo en este debate y con el tema hemisferio norte y hemisferio sur, bueno, y con lo que comentabas ahora mismo tú, Antonio, yo creo que no tiene por qué ser mutuamente excluyentes. Me refiero a que en mi percepción de la astrología hay
como si fuese unas formas ideales, es un poco platónico, ¿no? De estos 12 energías que gobiernan el universo y se van pasando por fractales y se van pasando, como tú estás comentando, por condicionamiento, o sea, es tanto por cómo vemos el sistema solar, por cómo vemos las estaciones, por cómo vemos el ciclo de la luna, ¿no? Y en todo eso se va integrando en nosotros. Entonces, creo que sí que es lógico que donde ha habido más gente, donde ha habido más población, que al final hay más tierra y más campo y más posibilidad de que habiten más humanos en el hemisferio norte, en el hemisferio sur hay más océano, sencillamente, ¿no? Entonces ha habido menos población históricamente. Entonces tiene sentido que haya un inconsciente colectivo más fuerte y que vengamos como con una cultura así, como con esa concepción. Pero yo quiero como darle la vuelta y porque al final es como si entonces solo vale el inconsciente colectivo y entonces basémonos en mitos y no nos basemos en la naturaleza. Porque si la naturaleza ha creado... Perdón, pero este es un mito de procedencia natural. Sí, pero el hemisferio sur el otoño está ocurriendo. Quiero decir que la procedencia Sí, natural. sí. Entonces, lo que quiero decir con esto y lo que quería decir es que justamente me da la sensación de que estamos actualmente, y esto yo creo que tiene que ver con los transpersonales que decía Mati y con esta gran mutación que estamos teniendo, el sur global que se dice está apropiándose, las culturas se están mezclando, como que hay muchísima reivindicación de tradiciones que son más indígenas de todas partes, incluido el sur. ¿Y qué quiero decir con esto? Que me parece que quizá el inconsciente colectivo mismo está intentando recuperar o sanar precisamente algo que ha sido ignorado y que quizá es justamente la oportunidad de entender que los opuestos complementarios son realmente complementarios. Es decir, quizá tenemos que romper la definición de Tauro como abundancia y vida, porque la vida y la muerte es lo mismo. Entonces, realmente como creernos hasta el final que Escorpio y Tauro es como si fuesen dos mitades de la misma cosa y que no hay diferencia en el fondo, sino tenemos que experimentar la diferencia a través de los 12 meses y a través de la vida porque lo vemos así, pero en el fondo la abundancia de la vida y esto, pues por ejemplo, pensando en primavera, volviendo a la primavera y al momento actual en el hemisferio norte, si tú no podas lo muerto, igual ni siquiera sale el fruto. Lo tiene que apartar y se tiene que morir. Como no se muera, no surge la abundancia, ¿no? Porque necesitas el fertilizante está ahí presente, o sea, está Escorpio presente ahí. Es decir, que realmente Está la polaridad, sí. están indiferenciados. Entonces, me refiero con eso que el otoño, a lo mejor es que la palabra clave de Tauro no es la abundancia de la vida. Entonces, que ahora Mati salga al mundo y se vea la muerte del invierno, del otoño, no está queriendo decir en el fondo que no esté viviendo Tauro, sino que quizá Tauro es otra cosa. Es un contacto con la naturaleza viva que es una mezcla de vida y de muerte. O sea, perdona si te resumo. O sea, no es que existe Tauro y existe Escorpio. Existe el eje Tauro-Escorpio. Exacto, exacto. Y una cosa que me parece también interesante, que esto es una especulación mía que llevo como tiempo también pensándola, que quizá el hemisferio sur lo que tiene es que es más quizá lunar o quizá más terrestre en el sentido de que, o más yin, en el sentido de que mientras nosotros estamos reflejando dónde está el sol, ellos reflejan lo contrario. Al menos desde la perspectiva dualista. Como que podríamos decir, y esto a mí me casa con que hay más agua allí abajo, ¿no? Pero bueno, esto es un poco como un intento de explicación. Bueno. Un intento de explicación del asunto. Pero esto nos ayuda, digamos, a realmente romper el paradigma dualista de Tauro es una cosa muy diferente a Escorpio, ¿no? Incluso lo que estábamos diciendo ahora, Tauro no puede ser transformación, pero en el fondo en todo momento decimos que Tauro es crecimiento. Eso es una transformación, por supuesto. Claro, claro. La forma de Tauro en realidad tiene que ver con pasar de semilla a fruto. Y eso ha cambiado. La semilla no es un fruto. ¿No? Como que una forma ha muerto
para que salga, que esto es una explicación que se utiliza mucho para Escorpio, una forma ha tenido que morir para que salga el fruto. Es importante y creo que ahí sí podemos estar todos claros y todos de acuerdo. Y además, voy a agregar otro puntico más que apoya esto, que es que yo he visto Tauros que se comportan como Escorpio y Escorpios que se comportan como Tauro. Y eso pasa con todos los signos. Totalmente, totalmente, porque es necesario. Es necesario poder habitar la otra polaridad para poder encontrar una certeza más integral del signo que uno habita. Es esto que decíamos, para mí es el yin y el yang, y dentro del puntito negro que está dentro del blanco hay otro puntito blanco, y dentro de ese puntito blanco hay otro puntito negro, y digo, es infinito ese camino que podemos recorrer. Esto que decíamos, dentro de la muerte está la vida, están los bichitos, los microbios que están aprovechando de que se murió ese árbol, y adentro de ese bichito se están muriendo millones de células. En esas células se están aprovechando las mitocondrias y así, y qué sé yo. Y me parece que es el camino para que entender también una forma más integral de la astrología, porque si no siempre es polarizar y el mundo está tendiendo a polarizarse. Entonces, me parece que casi es un ejercicio no solo astrológico, sino de revolución social. Es decir, pensemos de manera integral. Cuando hablo de polarización, es una polarización dinámica. La polarización extremista, o sea, que se va para un polo y se queda ahí, eso es muy problemático desde todo punto de vista. Sí, Sí, coincido. sí. Claro, claro, claro. Es que en realidad sí, ahora me venía con esto que estabais comentando, que es que un Tauro que no se comporte un poco como Escorpio está fastidiado para su vida. Es decir, tú no puedes buscar acumular, 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 o bueno, no sé cuál sería la palabra, pero la idea de crecer, crecer, crecer y nunca podar, nunca Sí. romper, nunca, ¿no? Porque en realidad la riqueza no ocurre, ¿no? En finanzas, como no inviertas un poco, como no fluya un poco, o si te aferras demasiado, a lo mejor es el momento de vender tu casa. Y si tú estás en me aferro, no generas una nueva riqueza. La inversión es un soltar, pues, Claro. suelto, con la esperanza de recuperar, pero tengo que desprenderme. Y eso es una inversión. Y eso es Escorpio, soltar. Totalmente. Qué lindo. Pensaba también en la palabra necesidad, que siempre la nucleé muy estructuralmente a Tauro. Y digo, claro, acá también se vuelve como estricto casi ahí en las lindes, en la liminalidad de Escorpio y Tauro. Necesidad es lindo porque en el latín viene del necessustat, que significa tat es cualidad, ne es negación, es no, y sesus es de poder dejar. Entonces es la cualidad de no poder dejar algo. Mercurio no puede salirse de la dinámica con el Sol. Literalmente es el que más cerca está también, ¿no? Me gusta mucho esa cosa de lo taurino como esa inercia que no puede otra cosa, que se le aparece esa necesidad primordial, pero yo siento que después de Aries aparece ese gran frenate, ese gran yin que es tan pesado, porque es una necesidad. ¿Viste? Ya no hay un quiero, no hay muchas cosas ahí, es como, necesito esto. Por eso creo que se vuelve tan pesado Tauro. El Sol es esta cosa que nosotros ponemos en Aries porque es sin freno, ¿no? Y que se siente el todo, es el único, porque para el Sol, realmente la fuerza del Sol acaba más allá de Plutón, ¿no? Es como, entonces es un campo infinito y sin ningún tipo de límite, ¿no? Solo quiere emitir energía, ¿no? Y de repente del Sol pasamos a esta boleta, ¿no? Como que al plano, ¿no? Como una cosa ultra reconcentrada en el plano de la eclíptica, como que pasamos de aplanar completamente nuestra percepción, ¿no? Concéntrate,
concéntrate en el mundo material. Y que el propio Mercurio también solo es los materiales más densos, nos lo pasó el otro día Antonio, de hecho, que es después de la Tierra el más denso, o sea, el más pesado. Es Mercurio, sí. Es Mercurio, es el que tiene materiales más pesados porque en realidad es más un núcleo de planeta que un planeta. El Sol le extirpó todos los adornos inútiles, se queda solo con lo necesario, lo justo para que lo llamamos planeta, ¿no? Como que, y aquí me vuelve otra vez la correlación Escorpio-Tauro, ¿no? Porque el menos es más siempre es algo que yo vinculo con Tauro porque es sacar máximo beneficio con menos esfuerzo, que es el principio de la inteligencia, por otro lado, ¿no? Como que rentabilizar y que en realidad también Escorpio con su poda, con su todo tiene que morir y tengo que atravesar el desierto y tengo que superar y atravesar por el desierto, también se queda en los huesos, en realidad. ¿No? Es como tengo que aguantar con fuerza, ¿no? Entonces, en el fondo, al final los dos no es que sean abundancia, es que son la danza ante la abundancia y la carencia, la muerte y la vida, el Eros y el Tánatos, incluso podríamos hablar, ¿no? De lo sexual que viene, el placer que viene del poca cosa, ¿no? Porque el placer que se limita a la poquita cosa de lo sibarita gastronómico que puede ser Tauro, pero también Escorpio es el disfrute que viene después de pasar mucha hambre, ¿no? Como, o el disfrute que viene con un poco de dolor. Sí, me agrada pensar eso y me agrada también pensar cómo, por ejemplo, Escorpio tranquilamente puede ser el exceso también, puede ser pasarse de. De última, lo que podríamos preguntarnos es en dónde está la abundancia en Escorpio, en dónde está la abundancia en Tauro, en dónde está la carencia en Escorpio, como hacía grandes rasgos. Digo, podemos preguntarnos y cómo habitan las sutilezas dentro de esas cosas. Que la abundancia en Escorpio está más adentro que afuera. O sea, está más en el poder que yo puedo ejercer, o sea, en los recursos que yo tengo, en la confianza absoluta en mi poder y en mis recursos, mientras que en Tauro la abundancia está en algo que está fuera de él, ¿no? Está en especies, alimentos, dinero, productos, está todo afuera, ¿no? Y como todo eso es mío, pues yo estoy feliz porque tengo todo eso allá afuera, pero ¿qué hay si miro hacia mi propio ser, hacia mi propio interior? Pues, si me quitan todo eso, oh, no soy nada, ¿eh? En cambio, el Escorpio tiene la nada afuera. A nada afuera no hay nada. Es un pleno otoño. Pero mira que adentro hay una fortaleza importante. Una fortaleza, una estabilidad, un poder, una energía que se puede convertir en acto. Total, total. Esto es la típica imagen, ¿no? De la energía del árbol que se le van las hojas va hacia adentro, ¿no? Eso sería Escorpio. O en Tauro, la energía está en las hojas, ¿no? Que volvemos a que está afuera, ¿no? Entonces, eso cuadra mucho con la primavera. De hecho, siguiendo con el enfoque cosmológico, me hace mucha gracia el hecho de que el planeta más denso salvando la Tierra, es Mercurio, y el más liviano. El más liviano es Saturno. Saturno. Esto es un poco un golpe en la cara al Saturno capricorniano. Claro, Sí. para nosotros Saturno es de Escorpio. O sea, precisamente coincidiría con la idea, la copa alquímica escorpiana y el hecho de que en realidad los recursos de Escorpio están en el espíritu, en algo que no puedes tocar, en algo que tú puedes accionar o que está en el vacío. Es decir, Saturno, si lo pusiésemos sobre el océano, si tuviésemos un océano lo suficientemente grande para meter a Saturno, flotaría. Flotaría. Es decir, que es una energía muy liviana y que puede estar hablando de ese elixir escorpiano, que es más el espíritu más que la materia. Y también a mí me gusta traer como esta parte de la percepción de la realidad. Tauro y Escorpio son justo en el recorrido del zodiaco la entrada a la realidad material y la salida. Es decir, tú entras a la realidad material diciendo tengo que sobrevivir en este lugar, tengo que tomar recursos, etcétera, y con Escorpio te das cuenta. Son varias cosas con Escorpio. O te esfuerzas porque entiendes las cosas al revés, pero sigues en la misma lógica. Es decir, te esfuerzas en que hay que perderlo todo, invertirlo todo, arriesgarte todo para seguir ganando más dinero o seguir triunfando o lo que fuese a nivel de poder social, o llega la crisis donde pasas a Sagitario, ¿no? Entonces, de alguna manera,
es o el final o el materialismo se agota, o lo llevas al extremo que te genera más fuerza y más recursos escorpianos, que también triunfas con ellos, ¿no? Y es ese, o sea, para mí son mucho este proceso de la gestión de lo material, ¿no? Que acabamos de conversar sobre la energía cuando está fuera y cuando está dentro, se aplica a todos los signos, a todos los ejes, a todas las polaridades. Con Aries no lo hicimos tanto, pero el ariano, cuando tiene mucha confianza en sí mismo y mucha fortaleza, generalmente es muy amable con los demás, porque no necesita demostrar su fuerza. Él sabe que la tiene y cuenta con ella cuando la necesita. Y por lo tanto, tiene un trato más condescendiente con los demás. En cambio, los Libras pueden ser muy invasores, pueden ser muy provocantes, muy incitadores, inclusive muy guerreros. Total. Total. Sí, justiciero. El justiciero de Libra. Sí. El justiciero de Libra, sí. Muchas veces esa inseguridad por no sentirse aceptado, entonces se convierte en una especie de actitud estimulante hacia los demás. Es decir, yo te busco, yo te llamo, yo te provoco, yo te estimulo, ¿ves? En el signo Libra. Cuando en cambio el Tauro, pues, está tranquilo, confía en una fuerza interna, que sabe que él se puede defender en cualquier momento y por lo tanto no es agresivo, no es provocador de conflicto ante los demás. Esto se puede observar en las personas de los signos opuestos. También no hay que olvidar que estamos hablando de arquetipos y no de personas. Seguro. Lo veo muy yin y yang realmente, ¿no? Porque es la acción que vemos a Aries sacar afuera, Libra la lleva por dentro, ¿no? La agresión se siente muchas veces agredido hacia adentro, ¿no? Y sin embargo hacia afuera intenta generar, ¿no? Seducir, generar situaciones más agradables, más confortables, ¿no? Y yo a veces digo que Libra intenta generar situaciones de igualdad hacia afuera, ¿no? Como que se respeten los derechos, que todo el mundo se trate con la misma justicia, pero es probable que Aries lo tenga integrado hacia adentro. Me refiero a que para Aries todos somos iguales y te doy un empujón y ya te levantarás tú porque tú eres tan fuerte como yo. Como que Exacto. yo no tengo que hacer nada para demostrarte que tú eres igual que yo. Exacto. Ya lo sabes, como yo lo sé, ¿no? O sea, hay algo Eso, sí. ¿Y qué querríais añadir de Tauro? ¿Hay algo más que querréis añadir? El elemento tierra, porque también tenemos un tema con la tierra. ¿Lo podemos llamar tierra o no? Antonio. Eso me lo callo, pero yo lo llamaría tierra. Sí. ¿Y sí lo llamarías tierra? Bueno, yo le asignaría a la tierra la regencia de Tauro. Ah, vale, ya. Sí, Pero estoy de acuerdo con los argumentos que ustedes dicen. O sea, sí, Mercurio es muy vecino al Sol y además está en el lugar 2, o sea, Sol 1, Mercurio 2. Claro. O sea, y por eso Mercurio es la dualidad. Claro. Que es el 2 después del 1. Una cosa son las interpretaciones de los lugares, de las posiciones, o inclusive de la consistencia, la solidez, la falta de solidez, la movilidad. Y otra cosa es asignar la regencia. Claro, por lo que comentas, Antonio, ¿no? Como que de alguna manera, por eso se puede tomar el enfoque cosmológico como una inspiración en la que pues bebo de aquí como quien se inspira de las cartas del tarot, pero realmente las cartas del tarot no tienen por qué ser de un planeta a otro. Nosotros lo llevamos más allá y lo implicamos a la regencia, pero sí, es igual que yo puedo pensar o inspirarme de qué personajes de Juego de Tronos o de, ¿no? Este es Leo y este es Tauro y este tal y es una manera de entender, ¿no? Puede ser así, aunque desde nuestro punto de vista realmente hay un despliegue de la energía en los planetas que coincide con el zodiaco, ¿no? Y eso Este es el problema que yo veo. Sí. Si una persona tiene Mercurio en casa 7, yo debo pensar que debe tener una conducta parecida a que tuviera la casa 7 en Tauro. Sí,
donde yo tengo diferencias. Eso, el tema de reconfigurar o de construir lo que hemos pensado de Tauro, ¿no? Por ejemplo, Tauro para mí es un signo muy mental, es decir, que porque la Tierra es mental, es decir, se le ha asignado mucho vínculo con el placer, pero la Tierra, en la idea de buscar resultados, tiene un pensamiento mecanicista, que es hago esto para generar estos resultados, estos productos, ¿no? Como no da puntada sin hilo ningún signo de tierra, ¿no? Entonces, la idea de que Mercurio es la mente concreta, analítica, que se centra en aquello que es de sentido común, terrenal, en realidad no es tan distinto a Tauro. Y si pensamos en Tauro, además, como el centro de la primavera, se le da una característica muy pasiva o muy poco activa, ¿no? Pero en realidad está en crecimiento. Me refiero que si lo pensamos, donde está Mercurio, en la astrología tradicional se pensaría en mucha mente y bastante movimiento, que quiere ganar, que quiere mercadear, también la idea del mercado. Esto no está distinto a Tauro. O dualidades, ¿no? O dualidades, claro. Entonces, fíjate, una persona que tiene Mercurio en 7 se puede casar 2 veces, puede tener 2 parejas. Yo creo que sí, pero una persona que tiene Tauro en 7, al contrario, con mucha terquedad y obstinación, se queda atado a la misma persona. Depende de lo que gane, ¿no? O depende de lo que haya invertido. Es decir, si ha invertido mucho, es posible que sí que se quede, ¿no? Porque ahí viene la fidelidad de Tauro, ¿no? En el sentido de que hay mucho invertido y mucho por ganar. Me refiero económicamente o incluso en cuanto a emociones. Pero quizás, si de repente no ve claro el bienestar, podría cambiar. Y eso ponlo en todas las casas. Un Mercurio en 10 puede tener 2 profesiones. O en la vida, a veces seguir diferentes destinos, diferentes rumbos. Pero si la casa 10 está en Tauro, que generalmente es un Leo el que tiene la casa 10 en Tauro, se aferra al poder y a la posición de director, de dirigente, que no la quiere soltar. Y tenemos muchos ejemplos en la historia de personas de signo Leo muy aferradas a esa posición de casa 10. Pero también no tendrá que ver con lo que considere que es el poder y la seguridad y la estabilidad, porque, insisto, si cambiase, por ejemplo, ahora que todo pasa por la inteligencia artificial, no podría destruir su empresa y hacerse una empresa solo con inteligencia artificial, solo porque es más beneficioso. O sea, como que al final un medio cielo en Tauro lo que va a buscar es el beneficio. La transformación escorpiano-taurina y el crecimiento sea donde esté en cada momento. Luego también depende de dónde esté Mercurio, es otra capa, ¿no? O sea, estaría Mercurio en el medio cielo y quizá en Piscis, ¿no? Entonces ahí cambia más. Siento que a la hora de leer una carta podemos entrar también tenemos que tener más en cuenta más de una variable, como ya sabemos. Y sí quería traer algo de Tauro, que para mí es bastante concreto, que me parece que tiene que ver con el tema del cuerpo. Ajá. Digo, ya que venimos hablando de la materialidad del cuerpo y los sentidos, por ende. Los sentidos como una materialización de la experiencia humana, y no solo humana, en donde los sentidos son información, son la primera información que tenemos. Antes de leer un texto, antes de saber efectivamente algo porque alguien nos lo haya dicho, sabemos que esta pared es suave sin que exista la palabra suave. Antes de que exista la palabra suave, nosotros sabemos que esta pared es suave. Sabemos que es blanca, antes que exista la palabra blanca. Eso para mí es muy taurino. ¿Cómo decodificamos la información a través de los sentidos, es decir, a través del cuerpo? Y ahí también para mí rige mucho el sonido y la voz. Entonces se me arma también esa dualidad cuerpo-voz, que también es lo que vemos del otro. Es decir, su cuerpo y su sonido. De cualquier cosa, ¿no? Un pájaro. Vemos su cuerpo y lo escuchamos. Y a veces sabemos que está en tal lugar o que está posicionado en tal lugar por donde lo escuchamos sin verlo.
Entonces hay algo de ese juego entre los sentidos, de la información, que es para mí estrictamente taurino. Eso sí, no sé cómo dialoga con lo escorpiano. Bueno, tal vez el sonido, algo que está oculto y de repente está oculto para un sentido, pero está visto para otro. Creo que también está la inmediatez, ¿no? Como que se dice mucho de que Mercurio es de Géminis porque es rápido, pero en realidad que es más rápido que algo que ni siquiera pasa por el cerebro, ¿no? Como que es inmediatamente oyes el sonido, inmediatamente sientes el cuerpo, ¿no? Como que ni siquiera tienes tiempo a decodificarlo. Mucho más rápido Tauro en realidad, porque en el sitio ya está percibiendo, ya sabe. Y sabéis que la palabra saber quiere de saborear. En realidad, sapere y sapore, ¿no? Como que el saber y el sabor, incluso hay muchas palabras que hablan de rumiar un pensamiento, masticar. En medicina tradicional china, la boca, que es un órgano de Tauro, es mental. De hecho, cuando tú estás muy nervioso, la mandíbula se tensa, porque tú estás como intentando digerir algo, digerir un pensamiento, es digerirlo físicamente. Y realmente cuando consideramos que alguien sabe algo, es porque tiene su forma localizada. Es decir, no me vale con que me lo digas de cualquier manera, con cualquier palabra, o que, ¿no? de forma deforme, porque tienes que tener como la estructura. Entonces, en realidad, es una especie de... El pensamiento es espacial. No sé si me explico, como que el pensamiento necesita crear el mapa, y ese mapa es un mapa que está estructurado con una forma. Y si no, no tienes la información. Si tú no me puedes dar esa información con su silueta, no la tienes. La tenés incorporada también esa información. La única manera de poder, de alguna manera, transmitirla primero es incorporarla, es decir, que se haya hecho cuerpo. Incorpus. Formación profesional, ¿no? Todas las palabras de la... Y me voy a formar en la universidad, me voy a tomar una forma, ¿no? Sí. Claro, lo que decías de Scorpio, no sé cómo llevarlo. Más bien para mí es cuando esa información se transforma en otra, ¿no? Como que sería el final de la forma, ¿no? Pero en ese sentido, muchas veces eso me lleva un poco quizá a la idea de que cuando algo muere, quizá vemos otro mensaje que estaba oculto, ¿no? Como que algo que no estaba originalmente. No sé si tiene mucho sentido. Bueno. Ya se me agota, no sé qué más decir. Si estoy hablando del arquetipo. Ahora, si estoy hablando de la personalidad Tauro, entonces empiezo a decir miles de cosas porque extiendo el significado a la personalidad Tauro, que es el zodíaco completo. Los que te hemos escuchado y por los que manejamos astrología lo entendemos, pero... Podríamos poner una plaquita con eso. Sí. Pondremos la imagen. Una rueda, sí. Básicamente lo que hace Antonio ahí es poner a Tauro como si fuese en el ascendente, ¿no? Y entonces, siguiendo como si fuese casas iguales. Entonces empiezo a decir lo que significa Tauro por tener a Escorpio enfrente, por tener a Géminis como siguiente signo, por tener en la posición 3 a Cáncer, por tener en la posición 4 a Leo, y así, ahí sí me puedo extender, pero ya no estoy hablando del signo Tauro, estoy hablando de la personalidad Tauro, y para eso tengo que acudir al zodíaco. No, a mí me había quedado algo medio como un detalle de color en el tintero, que tiene que ver con el mercurio como elemento químico, que su palabra viene del griego, que significa plata líquida, y es decir, es el único metal que en algún punto toma una forma líquida, y que es tóxico, es de hecho de los más tóxicos. Ahí se me arma una polaridad estricta con Escorpio, y a la vez es el que se usa para los termómetros, es decir, para medir la temperatura. Y se me viene mucho con esta distancia al Sol, ¿no? Que tiene, es el primero que tiene la distancia al Sol. Entonces es el que mide de alguna manera qué pasa, qué no pasa, cuánto calor pasa, cuánto no pasa, y me gusta mucho pensar en esas analogías que de alguna manera el inconsciente colectivo de la humanidad lo ha nucleado y lo ha generado y ha logrado
cosas que por ahí podemos descubrir recién ahora. Me hace mucha gracia porque es un tema que también quería comentar, que se me había olvidado, que realmente es como si, igual que del paso de Aries a Tauro, en Tauro vemos el impacto, ¿no? Como la inercia, ¿no? Pero también como el hecho de que el Mercurio mida la temperatura, pues podemos medir al Sol, ¿no? Como medir y realmente podríamos entender que Mercurio como el primer círculo que rodea al Sol es el que está marcando como el límite de la influencia más fuerte del Sol, aunque el Sol realmente tiene influencia por todos lados. Y otra cosa es lo que describió Einstein gracias a Mercurio, que es que Einstein basó su teoría de la relatividad en el movimiento de Mercurio alrededor del Sol. Bueno, y le contradice a Newton, ¿no? Como que Newton dice, entonces es gravedad. Y Einstein dijo, no, realmente es la curvatura del espacio-tiempo. Es decir, por la masa y por la energía del Sol, el Sol curva el espacio-tiempo y genera como un hoyo, y Mercurio, el movimiento que le vemos hacer a Mercurio, que es bastante estrambótico, son como los contornos de ese hoyo. O sea, literalmente es una bola mostrando cómo cae en la gravedad, que me hace pensar mucho en la Tierra también, ¿no? Porque está dibujando los contornos físicos que genera, como si nos estuviesen mostrando la Tierra del espacio-tiempo. Ahora, todas esas propiedades de Mercurio, de ser ágil, diestro, versátil, presentar opciones, presentar alternativas, comparar, discriminar, esas propiedades están en Tauro, no están más en Géminis. Para mí pueden estar en Tauro porque diestro con las manos al final es un signo que suele hacer muchas cosas a nivel manual, precisamente por lo que tiene a nivel, bueno, se le asocia con masajes, con el tacto, con la capacidad de movilizar lo físico en ese sentido, y luego porque discriminar no es, la discriminación más básica no es me conviene, es bueno, da beneficios, no da beneficios. Esto está bueno, me lo como, esto está envenenado, lo tiro. Como que eso en realidad está en Virgo y está en Géminis, pero para mí en realidad solo son, tanto Virgo como Géminis, una evolución de lo básico. Tauro, que dice, abrigo me cubre para el frío, punto pelota. Esto es para mí. Esto no me cubre, no me da ningún tipo de beneficio, fuera. Para mí nace la inteligencia en Tauro. Que después se complique con Virgo y con Géminis, sí, estoy de acuerdo, pero en realidad el inicio del realismo y de la mente concreta para mí es Tauro. Para mí Tauro, la personalidad Tauro, se continúa con el signo Géminis. Es decir, si la casa 1 está en Tauro, la casa 2 está en Géminis. Entonces, una propiedad de Tauro es un gran manejo de todos los geminianos, un manejo de la inteligencia, una aplicación de la habilidad mercurial en los negocios y en el tener, que es la casa 2. O sea que lo mercurial no está exactamente en Tauro, está desplazado a lo que viene después de Tauro. Porque en el propio Tauro lo que hay es la estabilidad, el progreso, el bienestar, la persistencia, la estabilidad. Después de Tauro, o sea, la segunda, entonces ahí sí está Mercurio, así como después del Sol está Mercurio, pues después de Tauro está Géminis. Entonces yo veo lo mercurial en la posición 2, no en la 1. La cosmología lo que nos viene a preguntar es estrictamente qué es lo mercurial, qué es lo venusino, qué es lo solar. Siento que hay un desfasaje y le asignamos un montón de cosas a ciertos planetas que por ahí no digo que no le correspondan, sino que por ahí no son tan propios de ellos. A mí algo que me pasa con Mercurio es que no lo puedo pensar en una carta astral escindiéndolo de Venus. O sea, no puedo pensar a Mercurio y a Venus como cosas estructuralmente separadas, porque en el cielo aparecen juntos casi siempre. Lo que hacen es, está el Sol acá, vamos a poner que mi cabeza es el Sol, ya que la cabeza es Aries, y a veces Mercurio y Venus aparecen acá, juntitos, medio separados, a veces
los eclipsa el Sol, a veces aparecen acá, a veces aparecen así. Exacto. O sea, eso es lo que van haciendo esto y no se alejan casi nada del Sol, a lo sumo Venus se aleja 2 signos, como mucho, no me acuerdo exactamente los grados de que 48. 48. Perfecto, gracias, Antonio. Entonces, digo, hay una información muy concreta de que el Sol, Mercurio y Venus son una trinidad, un tridente. Lo que me interesaría es pensar cómo, claro, el mensaje y el puente no existen por separado. Es decir, a nadie le sirve que haya un puente si no va a haber algo que lo cruce. Y algo no puede cruzar si no hay un puente. Es decir, hay una frase que para mí es muy famosa que es no hay dos sin tres. Y es porque apenas generamos la tesis, es como uno, dos, y ya se genera la síntesis. Entonces no podemos no pensar en que apenas se generó Tauro, ya se generó Géminis. Sí, es que hemos estado hablando de Yang, de Yin, que genera enseguida la dualidad porque viene el cuerpo, pero claro, en cuanto estamos haciendo eso, existe la relación entre ellos, ¿no? Entonces existe Géminis y por eso, ¿no? Lo que dices, ¿no? Es indisociable Mercurio del Sol y de Venus, ¿no? Y van por el cielo los tres y ahí podríamos entrar en que son como si fuese un ser humano que va con su cuerpo y con su mente y muchas veces no sabe diferenciar una cosa de la otra, ¿no? Espíritu, cuerpo y mente, todo junto, y así vamos percibiendo, ¿no? Sol, Mercurio y Venus, ¿no? Entonces, eso hace que en realidad sea bastante difícil de distinguir y desde nuestra experiencia va súper ligado, ¿no? Lo hemos dicho en varios ejemplos, ¿no? Viene la voz y con la voz viene la palabra. Tauro Géminis, ¿no? ¿No? Como tengo una percepción espacial de que tengo frío, de que necesitaría estos recursos y estoy pensando en los recursos que me convienen y que no, que eso es Tauro. Pero enseguida empezaré a pensar en la forma de salir y igual pedirle al vecino que me dé lo que a mí me falta. Entonces, es muy complejo diferenciarlo y al final, hablando de la inteligencia que estaba mencionando Antonio, que esa inteligencia que tiene Tauro para lo comercial, etcétera, claro, es que para mí también muchas veces en astrología, por el hecho de haberle dotado a Tauro de Venus o conectado a Tauro con Venus con esa idea del placer, del amor, que para mí es muy errónea porque Tauro, no es que no pueda amar Tauro, pero Tauro se ama primero a sí mismo. Como que piensa en lo suyo, sus recursos y lo que él necesita, ¿no? Es decir, que no es un signo social en realidad, ¿no? Pero el caso es que se olvida de la parte taurina que es mente, que es tierra, y que tierra y aire juntos, Tauro y Géminis, en realidad son dos signos muy lógicos, que sale el espíritu de Aries y dice, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, yo tengo este impulso, pero luego vienen estos dos a decir, vale, recursos, vale, plan, pensamiento y ordenar un poco todo eso. Entonces, Pero una pregunta. sí. Yo no puedo estudiar todos los planetas en el sistema y tratar de encontrarle un significado y luego estudiar todos los signos y hacer lo mismo sin necesidad de buscar regencias. O sea, ¿cuál es el empeño de decir que este planeta rige este signo, ¿para qué? Bueno, realmente el empeño viene de la búsqueda de 12, ¿no? Como que a mí me da la sensación de que si el cosmos, su lenguaje es de 12, debería haber 12 planetas, ¿no? Como que me parece como que algo que tiene sentido a nivel de cosmovisión. Y ese es esa es la razón. Pero que hemos dicho desde el principio que no es necesario estar de acuerdo, que vamos a conversar todos desde nuestro punto de vista, que por cierto, hace poco vi un vídeo, ni siquiera lo profundicé mucho, pero vi un vídeo de cómo el símbolo del ojo de buey, que se podría asociar a Tauro, en realidad es un símbolo que se parece mucho al ojo, digo, al sol. O sea, es como el punto del sol y el círculo, ¿no? Como que del toro se le ha vinculado mucho con su mirada y con el ojo y con esa idea de
O sea, como que me venía que ese símbolo podría estar hablando del Sol y su primera circunferencia. Bueno, circunferencia o elipse, que es Mercurio, ¿no? Como que, quiero decir que nos podemos inspirar de cualquier cosa, ¿no? Y creo que es un buen momento también que hemos empezado a presentar a Géminis para, de alguna manera, dejarlo aquí y citar a la audiencia, a todos los que nos estén viendo, para ver el próximo vídeo, que redescubriremos a Géminis, que es lo que tocará en la temporada Géminis, y podemos hablar del caducio y de temas geminianos de todo tipo. ¿Qué os parece? Perfecto. Y defenderás a Venus, ¿no? Como regente de la... A capa y espada. Acá está el 3. Muy bien, pues bueno, si sois team cosmológico, si sois team oficial, si sois team, comentad, queremos saber todo lo que pensáis, vuestras críticas, vuestras defensas, todo lo que os apetezca. Estamos aquí para debatir y para crear inteligencia y sabiduría. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias, Mati. Un placer. Gracias. Gracias a ustedes y hasta la próxima. Chao, hasta la próxima.